que yo vengo a plantear es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos, dialogar y acordar con ellos, y se puede. Yo le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos, yo iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México. Y logré hacerla llegar a algunos. Y solamente recibí respuesta de 2. Estas cosas dan resultados, me consta que dan resultados. Si nos la pasamos jugando a las guerritas, esto no se va a acabar. Usted acaba de ver y escuchar a un expanista que hoy anda muy cercano a Morena, tanto así que ayer, imagínense, visitó al presidente López Obrador en Palacio Nacional. No cualquiera entra ahí y lo presume en redes sociales. Quien usted acaba de escuchar y ver decir que hay una propuesta en manos del secretario de Gobernación para hacérsela llegar a los grupos del crimen organizado es Manuel Espino, excomisionado nacional de Seguridad Pública. Hoy participó en el Foro Internacional Seguridad y Justicia por un México Mejor realizado en el Senado. Y ahí reveló que trabajó en una propuesta de diálogo entre el gobierno federal y los grupos criminales, que incluso 2 de esos grupos criminales aceptaron sentarse a negociar. Espino dijo que le hizo la propuesta a Adán Augusto López, y si le hizo la propuesta y habló con esos grupos, pues ¿qué significa? Que el secretario no lo detuvo. ¿Qué significa? Que lo avaló. Es muy sencillo. Imagínense que usted va y en su trabajo le pide permiso a sus jefes para hacer algo y luego se sabe que usted sí lo hizo. Pues entonces lo avalaron los jefes, aunque Manuel Espino no tenga ningún cargo, pero es muy cercano a Palacio Nacional. Y ahí dijo que no quiso abundar más en ese tema porque señaló que podrían acusarlo de indiscreto. Hasta ahorita es hora en que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y obviamente ni el propio presidente, han desmentido estas declaraciones. Mientras eso pasa, mientras esas declaraciones se dan, la reforma para mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 ya es constitucional. Pasó en los congresos del Estado de México, Hidalgo, Sonora, Nayarit y Tamaulipas. Entonces son 17 los suficientes para que quede en la Constitución. Muy buenas noches, soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Latinos Diario, completamente en vivo en este jueves 27 de octubre. Sobre este tema de Manuel Espino, hace unos momentos lo entrevistamos aquí, excomisionado nacional de Seguridad Pública en la época panista, exdirigente nacional del PAN. No aceptó la llamada en vivo, nos argumentó que tenía un evento muy importante, pero tomé la decisión de aceptar esa entrevista así, fuera del aire, para tener su punto de vista y que usted lo escuche, saque sus propias conclusiones. Déjeme confesarle que hay entrevistas en las que uno ni siquiera tiene que presionar para escuchar cosas como estas. Está en la línea telefónica de Latinos Diario Manuel Espino por las declaraciones estas que han levantado polémica en las horas recientes. Manuel, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches, ¿cómo está? Hola Claudio, buenas noches. Con gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Gracias, Manuel. ¿Bajo qué cargo Manuel Espino le hace esta propuesta al gobierno del presidente López Obrador, como cualquier ciudadano común y corriente, Manuel? Sí, como cualquier ciudadano que está interesado en la pacificación del país y en hacer que la seguridad sea vigente en el territorio nacional. Tenemos ya décadas con este fenómeno, con este dolor nacional para los mexicanos, y la pacificación y reconciliación de México, bien vale la pena considerar todas las opciones. Y acordar, dialogar con los grupos del crimen organizado ha sido una práctica recurrente de muchos años, en gobiernos municipales, estatales y hasta en gobiernos federales, pero en lo oscurito y siempre bajo el criterio de la impunidad, de permitirles a los grupos criminales dañar al país a cambio del beneficio fundamentalmente económico de gobernantes o de funcionarios. Y eso ya hay que ponerle un alto. Déjeme entonces entender primero, antes de ir al resto de las preguntas, que son muchas, Manuel,
¿Cuál es la propuesta específica que usted le hizo al secretario de Gobernación y que por sus palabras él avaló porque usted fue e hizo esos ofrecimientos, según las palabras? No, eso no es cierto. Él no avaló nada. Él recibió la propuesta, dijo que la revisaría y que más adelante la podríamos platicar. Pero Ya usted no- fue y negoció o presentó al menos estas propuestas. No, yo no negocié. ¿Con quién negocié? Usted dice que, le voy a leer sus palabras textuales, aquí las tengo. Yo le dije al secretario de Gobernación, la propuesta que puse en sus manos es que iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos grupos del crimen organizado en México y logré hacerla llegar y solamente recibí respuesta de 2. Usted se acercó a platicar con 2 grupos. A ver, primero no negocié y yo no busqué a los grupos. Yo en aquel tiempo había levantado la mano para buscar la candidatura al gobierno del estado de Durango y hubo mucha gente que me buscó, unos para ofrecer en qué me ayudan, otros para decir soy especialista en campañas electorales y entre toda la gente que yo recibía, llegaron a ver personas, llegué a escuchar personas que decían soy de tal o cual grupo que tiene trabajo en esta dinámica aquí de las drogas en el estado y queremos saber cuál sería su postura con nosotros si usted llegara a ser gobernador. Y les dije mi postura, que la postura no sería la de siempre, no sería la de permitirles actuar con impunidad, no sería la de acordar con ustedes, pero tampoco sería la de confrontación. Tendríamos que establecer criterios claros para que poco a poco ustedes puedan reinsertarse a la actividad productiva legal y que poco a poco vayamos erradicando la proliferación de drogas y de otros negocios ilícitos en la entidad. Hasta ahí. Y entonces llegué a recibir respuesta de 2 supuestos emisarios, yo no sé si sean realmente emisarios de grupos delictivos, porque no tienen identificación oficial, obviamente, pero recibí la señal de que la propuesta les parecía bien y que si eso se establecía en México, ellos cooperaban para pacificar el país, que implicaba que ellos tuvieran la voluntad, por ejemplo, de no producir, de no comercializar con cristal, de no promover negocios ilícitos que son anexos a las drogas, como el secuestro, como la trata de personas, el estar dispuestos a ya no incrementar la presencia de armas y de confrontación armada en su desempeño, en su actividad. Y entonces, ¿a qué se iban a dedicar entonces? O sea, ¿qué sí estaría permitido dedicarse? No, lo que yo incluí, yo no platiqué esos temas con ellos a fondo. La propuesta que yo le hice al secretario sí incluye que a los grupos se les abra la puerta para la reinserción social y que paulatinamente vayan haciéndose de negocios lícitos y que el Estado les dé facilidades para ello, en lugar de estar persiguiendo, por ejemplo, el dinero de ellos, pues lo cuidan y para protegerse le dan maletas de dinero a funcionarios o a gobernantes y se vuelve un círculo vicioso. En lugar de que ese dinero de origen ilícito sirva para corromper funcionarios y gobiernos, que eso ha ocurrido por décadas. Hoy escuchaba a un militar en el Senado que decía, creo que más de 200 municipios están pues prácticamente controlados por el crimen organizado y naturalmente pues es en acuerdo o imponiéndose a las autoridades legítimamente establecidas. Entonces, ha habido acuerdos en el pasado. Lo que yo propongo es que los acuerdos no sean para corromper, no sean para envenenar más jóvenes, no sean para incrementar la violencia, sino para ir saliendo de este problema. Y propongo que se esté dispuesto a dialogar y acordar con ellos, no negociar, o sea, no aceptarles condiciones, sino ponérselas, decirle, esto es lo que te ofrezco a cambio de que ya le bajes a la actividad a la que te dedicas, ya le bajes a la violencia, que ya le bajes a la compra de voluntades de funcionarios, que ya le bajes al patrocinio de candidatos de partidos políticos. ¿No sería ingenuo pensar así en un país como México, Manuel? Usted que además vivió en buena parte de los sexenios panistas, lo que desató todo esto. Pues yo nunca estuve de acuerdo con lo que se desató.
Fue evidente mi reclamo público al presidente Calderón por su estrategia suicida de seguridad, pero no es ingenuo. Yo creo que México no es de segunda ni de tercera en comparación con otros países. He estado en países donde se hace reflexión y se ha llegado a la conclusión de que es conveniente establecer vínculos de diálogo para bajar los problemas de inseguridad, de violencia. Se logró en El Salvador, se logró en Colombia, lo vi de cerca, y creo que no hay que negarnos a una posibilidad. Yo doy por desechada la propuesta, porque cuando se la entregué al secretario ya no la volvimos a ver, yo insistí en verlo, no se pudo. Bueno, se desechó la propuesta. Hoy en el Senado no hice la propuesta. Hoy recordé que había hecho una propuesta hace tiempo al secretario de Gobernación, porque ya se especuló que ayer se lo fui a proponer al presidente. Sí, porque usted ayer andaba en Palacio, subieron unas fotos y eso dio pie, ¿no? Sí, y que me fui a ofrecer como intermediario. Pues claro que no, eso ya son mentiras, son ganas de fastidiar. ¿Hace cuánto usted le hizo la propuesta al secretario de Gobernación? Pues debe ser aproximadamente un año, creo que en octubre o noviembre del año pasado. Sí. Y ya, pues lo doy por desechada porque no tuvo eco. Sí. Pero yo sigo pensando que no debemos descartar ninguna posibilidad, dadas las circunstancias de violencia, de inseguridad, de miedo que se vive en el país. Sí. Oiga, déjeme hacerle dos preguntas. La primera es si podemos saber cuáles son los cárteles que respondieron. Yo no sé si sean cárteles, son grupos ahí. Bueno, grupos del crimen organizado que respondieron. Grupos ahí locales y en todo caso es información. No me dijeron somos de tal grupo, que no somos personas que aquí tenemos esta actividad, ¿no? Ya, ok. Sí. ¿No le preocupa a usted que la Fiscalía General de la República o una organización de Estados Unidos, por ejemplo, la DEA, se me viene a la mente, tomen a mal estas declaraciones? No, porque no estoy haciendo no estoy cometiendo ningún delito. Estoy sugiriendo que nos abramos a la posibilidad de realmente resolver el problema de la violencia y de la inseguridad, que se ha incrementado, ahí están las cifras, abriendo la posibilidad como lo hacen en otros países. Yo no dudo que hasta en Estados Unidos lo hagan. O sea, no podemos caer en el puritanismo, decir que eso es escandaloso. A ver, Genaro García Luna está en la cárcel por su complicidad con el crimen organizado. Esa complicidad pasó por pactar con ellos, pero pactaban impunidad, pactaban negocios personales, pactaban el enriquecimiento de funcionarios. Hay muchos exfuncionarios municipales, estatales y federales que están en las cárceles porque acordaban con el crimen organizado, pero no acordaban mejorar la seguridad, no acordaban disminuir el tráfico de drogas, no, acordaban el beneficio, el enriquecimiento de unos y de otros. Sí. Pues eso hay que ponerle un hasta aquí. Correcto. Pues sin duda esto dará muchísimo de qué hablar. Manuel, le agradezco mucho por estos minutos para Latinos Diario. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias. Ahí tiene a Manuel Espino. Bueno, ahora sí, regresando de la entrevista, ahí tiene usted lo que dice este hombre, excomisionado nacional de seguridad panista, exdirigente del PAN, pero ahora muy pegado a Morena, muy pegado al presidente López Obrador. Vamos a esperar las reacciones de sus dichos. Justo el presidente López Obrador ahora sí se lanzó contra la Fiscalía General de la República por el tema de la desaparición de los 43 normalistas. Acusó que desde adentro de la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa, que depende de la Fiscalía de Gertz Manero, quisieron dinamitar la investigación. Señaló que intentaron sumar decenas de acusaciones contra distintas personas para que el gobierno tuviera que frenar las investigaciones. Eso sí, el presidente negó que detrás de este intento de sabotaje estuviera el exfiscal especializado Omar Trejo, el que renunció hace exactamente un mes. El presidente aseguró que los responsables son otros funcionarios de esa área, aunque no dio nombres como suele suceder. Esta declaración es opuesta a lo señalado por el grupo de expertos independientes, el GIEI, en la presentación de su cuarto informe sobre el caso Ayotzinapa, publicado hace 4 semanas. El GIEI dijo que sí había pruebas contra varias personas acusadas originalmente y a quienes la Fiscalía les retiró los cargos. En la mañanera, el presidente López Obrador prometió una vez más que antes de terminar el sexenio conoceremos toda la verdad del caso Iguala, solo que le quedan menos de 2 años.
se tomó la decisión de actuar sin cerrar la investigación, que sigue abierta. Surgió la sospecha de cómo en el informe se habla de 30 involucrados y se cancelan 80 órdenes de aprehensión. Yo sostengo de que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara. Sí, le agregaron a más responsables, pensando que con eso pues ya no íbamos a poder tomar la decisión, porque si en vez de 6 militares eran 20, pues ya no íbamos a poder actuar. Y si en vez de los que estaban aparecían otros. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó que tuvo una reunión en Israel con Tomás Herón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal. Parte de esto se conocía. Dice que fue a ofrecerle el criterio de oportunidad, se sabía, para colaborar y tratar de aclarar el caso de los normalistas. Pero, obviamente, Tomás Herón, pues no aceptó, sabemos la historia. El asunto aquí es que Encinas también rechazó haber descalificado su propia investigación, como lo asegura un reportaje del New York Times que cita al mismo Encinas, cuando dice que un porcentaje muy importante de la evidencia está invalidado. En la respuesta, la defensa legal de los 4 militares procesados por la desaparición de los jóvenes informó que por estas declaraciones, por este reportaje del New York Times, recaba información técnica para interponer una denuncia penal. Estas son las palabras de Encinas respecto a sus palabras en el New York Times. Tuvimos una reunión donde se le ofreció abiertamente las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. No lo aceptó. Esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así, mucho menos sería una falta de respeto a las compañeras y compañeros de mi equipo de trabajo que me han acompañado de manera muy seria. En 58 años en este país, 106.780 personas desaparecidas. Es una cifra desde 1964 hasta el día de ayer. Ante la insistencia de la prensa para que presentaran en la mañanera cifras actualizadas sobre este grave problema en el país, finalmente Alejandro Encinas lo hizo. Informó que han realizado 3.356 jornadas de rastreo con familiares de desaparecidos en 28 estados, eso de febrero de 2019, o sea, prácticamente inicios de este gobierno, hasta el 24 de octubre de este año. Han explorado 2.386 fosas clandestinas, exhumado 4.180 cuerpos. Encinas reconoció que por la crisis forense que hay en el país, tenemos un rezago de 52.000 cuerpos sin identificar, no sabemos quiénes son. Sobre los asesinatos de periodistas, el subsecretario de Gobernación habló de 3 administraciones, la del panista Felipe Calderón, 101 periodistas asesinados. En el periodista Enrique Peña Nieto, 96. Y ahora en el gobierno de López Obrador suman 63. En total, 260 periodistas asesinados de 2006 a 2022. Pues relacionado con este tema, asesinaron al activista Filogonio Martínez Merino en Oaxaca. El asesinato de activistas también es un problemón que trae México, de defensores de derechos humanos, defensores de la naturaleza, del medio ambiente. Él era justo un defensor del Río Verde y opositor al proyecto de construcción de una empresa hidroeléctrica. La Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca exigió al gobierno del priista Alejandro Murat no dejar impune este caso. Todavía no hay cifras oficiales sobre los defensores ambientalistas o defensores de derechos asesinados este año, pero de acuerdo con el informe anual de la organización Global Witness, en 2021 mataron a 54 en el país. Militares realizaron ensayos antiterroristas en el metro de la Ciudad de México. Ayer en redes sociales corrió un video. Los elementos aparecen ahí, practican para disuadir posibles atentados. Llevan casco, arma larga, chaleco antibalas. La Secretaría de la Defensa Nacional respondió que hicieron esto en las estaciones El Rosario y Pantitlán sin pasajeros. Este es el momento. Y justo el metro de la Ciudad de México es un desastre, no terminan los problemas, unos días son fallas, otros días son conatos de incendio y ahora hasta agresiones con navaja. Especifico con navaja, prácticamente hay un buen número de peleas en el metro de la Ciudad de México a diario,
pero ahora con navaja. Esta mañana en la estación Chabacano de la línea 9, un hombre fue señalado de acosar a una mujer. Usuarios la defendieron y este tipo sacó una navaja, lesionó a 3 personas. Primero a 2 mujeres en un brazo y en la cara, y luego a un hombre en el abdomen. Al hombre lesionado lo llevaron a un hospital, lo reportan estable. Luego policías de la estación detuvieron al agresor, al tipo de la navaja. Ayer le hablamos de la joven que presuntamente drogaron y encerraron en un baño del bar Juca en Santa Fe el 21 de octubre. Resulta que mágicamente desaparecieron los videos del lugar, no hay. Eso declaró el alcalde de Coajimalpa, el priista Adrián Rubalcaba, como parte de las investigaciones. La Fiscalía de la Ciudad de México dijo que pidió el material. La respuesta del bar fue simplemente que no existen. Un grupo de intelectuales salió en defensa del Instituto Nacional Electoral. 75 académicos y escritores de distintas universidades del país enviaron una carta a la Junta de Coordinación Política, la Jucopo, en San Lázaro. Solicitaron a diputados frenar el proyecto de reforma electoral que quiere el presidente López Obrador y sus aliados. En este escrito, firmado por algunos especialistas en política electoral, como Jacqueline Pechard, José Waldenberg, creador de el IFE, Denise Dresser, entre otros, alertaron que de aprobarse esta reforma electoral sería una destrucción a la democracia. Señalaron que desaparecer al INE y a los órganos electorales locales sería un grave retroceso hacia un México de elecciones sesgadas. Este tema seguirá dando muchísimo de qué hablar. Lo que también continúa es el pleito entre morenistas. Anoche Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente y asesor de Ricardo Monreal, compartió un video sobre el presunto millonario patrimonio de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Pues prácticamente yo no le diría patrimonio, le diría inmobiliaria. Acusaron a Sansores de corrupción y la llamaron la verdadera reina del cash. Según la acusación, Laida compró 83 propiedades con dinero en efectivo e inmuebles que están a nombre de sus familiares. Eso es lo que dicen en esta acusación. Digamos que es el contraataque a las conversaciones de Monreal difundidas. Justo Monreal, Ricardo Monreal, adelantó que en los próximos días interpondrá una denuncia contra la gobernadora de Campeche por las filtraciones y dijo que no dejará a Morena por la puerta de atrás, que le tiene fidelidad al presidente López Obrador. Una mala en temas económicos, en empleos específicamente. En septiembre se perdieron 120,167. Una mala señal que se da por tercer mes consecutivo. De acuerdo con el INEGI, el sector donde hubo más pérdida de empleos es el de servicios, con 65,000 menos. Ojo, hay nueva alerta por el Frente Frío número 6. El Servicio Meteorológico Nacional informó que ingresará sobre la frontera norte de México y se combinará con efectos polares. Esto provocará lluvias, granizadas y bajas temperaturas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Si usted nos ve desde allá, tome precauciones. Viene corte al suministro de agua en 11 municipios del Estado de México. Comenzará mañana y terminará el domingo, o sea, 3 días, pero ojo, porque el corte, dicen las autoridades, será del 100%. Ojo, la Comisión del Agua del Estado de México emitió alerta para Tultitlán, Coacalco, Tecámac, Acolman, Ecatepec, Neza, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli. Realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el macrocircuito de agua potable. Ojo por los cortes, sobre todo que es un fin de semana de medio puente. Está la cosa medio rara ahora como cayó el Día de Muertos, pero será un fin de semana largo para algunos. Acaba de salir el programa ya número 100 de nuestro compañero Carlos Loret de Mola. 100 programas ya, no puede perdérselo. Hoy, el Banco del Bienestar y las sucursales de Cascarón. Además, una entrevista con el cineasta Alejandro González Iñárritu. Dice que la popularidad no es sabia, que se puede comprar. Y la bitácora de todas las promesas incumplidas de Andrés Manuel López Obrador. Tiene que verlo por nuestras plataformas de Latinos. Ya 100 programas. Felicidades a Carlos y felicidades a todo el equipo. Se dice fácil, pero 100 programas y con lo que se ha revelado. Ahora vamos a la información internacional con Brenda Peña. Brenda, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Bien y tú? Buenas noches. Muy bien. Qué bueno. ¿Ya listos con la información? Venga.
Muy bien, Elon Musk confirmó que compró Twitter. El anuncio lo hizo un día antes de vencer el plazo establecido por una jueza. Si no consolidaba esta adquisición, iría a juicio. Mediante un comunicado explicó por qué quería convertirse en el dueño de esta red social. Argumentó que busca impulsar debates saludables en Internet, crear un espacio donde se puedan dar debatidas opiniones sin llegar a la violencia. Explicó que es necesario para ayudar a la humanidad. Tan pronto como tomó el poder, ya comenzó a limpiar la casa. The New York Times informó que hoy corrió a 4 altos ejecutivos de esta red social. Esto preocupaba mucho, Claudio, a los empleados de Twitter. Hablaban hasta de un 70% en el recorte de Twitter. Imagínate qué manera de entrar, así como en la Secretaría de Economía por acá, a sacar a todo el mundo en Twitter. Creo que es una gran comparación. Bueno, ya les estaremos platicando cómo avanza esto allá en Twitter. Oiga, Estados Unidos libró la recesión tras 2 trimestres en picada. En el periodo junio, julio, agosto, la economía creció 0.6%. El Producto Interno Bruto llegó a 2.6% a tasa anualizada, cifra que superó las expectativas de analistas. La recuperación ocurre por una regulación en importaciones y exportaciones. Otros factores que han retomado actividades como viajar e ir a restaurantes que no se podía por la pandemia. El presidente Joe Biden dijo que el crecimiento es prueba de la recuperación y que está avanzando. La noticia cayó en un momento que es crucial para los demócratas, a solo 11 días de las elecciones de medio término. La NASA dio a conocer que el 24 de diciembre pasado, en Marte hubo un temblor de magnitud 4. Esto fue originado por el impacto de un meteorito que dejó un cráter de 150 metros de ancho y 21 de profundidad. El choque permitió realizar algunos estudios geológicos sin precedentes sobre el planeta y que publicaron este jueves en la revista Science. El evento fue registrado en el módulo InSight de la NASA, que aterrizó en Marte en noviembre de 2018. Desde entonces ha registrado 1.318 temblores en el planeta y permitió aprender mucho más sobre la composición de cada una de sus capas. Podría apagar esta nave espacial en 6 semanas por falta de energía. Continúa la represión violenta de manifestantes, esto en Irán. No solo exigen justicia por Mahsa Amini, sino también por otra chica llamada Nika Sharakami, tenía 16 años. El 20 de septiembre la grabaron mientras quemaba su velo en una marcha. Horas después desapareció y encontraron su cuerpo 10 días más tarde. Según su tía, afirma, le mandó un mensaje de texto en el que aseguraba que las Fuerzas Armadas la perseguían. La Organización en Defensa de los Derechos Humanos Hangout ya informó que en las últimas manifestaciones la policía asesinó a 2 personas, se trata de 2 hombres, en Mahabad y Sanandaj. Frente a esta opresión, la ONU exigió una investigación internacional independiente. La Interpol estrenó su primera oficina, esto en el metaverso. Y es que como si fuera un videojuego, agentes de la Policía Internacional se infiltraron en este mundo para combatir al crimen. La Organización de Seguridad va a crear una brigada, fíjese, de policías y también de expertos para un experimento y un entrenamiento especializado en este tipo de entornos en línea que carecen de límites geográficos o físicos. Los agentes van a poder interactuar entre ellos con sus avatares. El objetivo de esto es que la Interpol esté preparada para enfrentar nuevos tipos de ciberdelincuencia, además de identificar y combatir los delitos que ya existen de por sí en el metaverso. También van a poder realizar cursos de formación intensivos de investigación, forense y otras capacidades ahí policiales. Si le interesa a usted y si tiene su avatar ya en el metaverso, bueno, seguramente le va a gustar este tema. Ha dado mucho de qué hablar en las noticias, Claudio. Imagínate latinos en el metaverso informando, creo que sería padre, ¿no? No des idea, porque luego qué tal que nos hacen robot y nos quedamos sin trabajo. Nuestros avatares. Ya está. Pero es en un mundo paralelo. Muy bien, qué interesante, ¿eh? Está interesante. Muy buenas noches. Brenda. Gracias por la información. Vamos ahora a lo mejor de los deportes con Mariana Velázquez de León. ¿Qué onda, Mariana? ¿Qué está pasando en la liga? ¿Qué está pasando en la liguilla? Ya platicaremos de eso, ya platicaremos de cómo va el partido entre Toluca y Pachuca. Primero les platico que habrá Gran Premio de México al menos 3 años más porque extendieron la Fórmula 1 hasta el año 2025 en la Ciudad de México. Firmaron un nuevo contrato porque con el anterior el evento finalizaba este domingo tras la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que es muy importante para México. Incluso Checo Pérez le regaló un casco. Por cierto, todos los pilotos acudieron hoy al Autódromo Hermanos Rodríguez para el reconocimiento de la pista. Lo recorrieron junto con sus ingenieros. Checo también ganó el Premio Nacional de Deportes
2022. Esto es parte de lo que dijo la jefa de gobierno. Fórmula 1 es muy importante para la ciudad. El que sea aquí, pues visibiliza a la Ciudad de México en el resto del mundo, de tal manera que todos los millones de personas que van a ver Fórmula 1, pues van a querer venir. Aprovecho para darle un regalo a Claudia. ¿Lo digo yo o lo dices tú? ¿Lo dices tú o lo digo yo? A ver, tú primero. No, tú primero. A ver. La congruencia tiene una fecha de caducidad en este gobierno, 24 horas y... 24 horas. Alguno decía 24 horas, pero ya vimos lo de Espino, lo pasó hace... Bueno, ya lo dijiste tú. Ya que digo, ya lo hombre. tengo que decir yo. Ay. Oigan, ahora sí, en estos momentos se juega la final de ida de la Apertura 2022 de la Liga MX. Toluca recibe al Pachuca en el Estadio Nemesio 10. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En el medio tiempo, 4-0 va ganando Pachuca. De visita. visitante. Está, híjole, complicadísimo para Toluca. Si no saca un resultado, por lo menos un 4-3, ya esta serie está más que sentenciada. O sea, no me imagino a Toluca con un resultado de 4-0, de 5-0, de 4-1. ¿Estabas viendo el partido? Sí, estaba ¿Qué estaba viendo el pasando? partido. O sea... Pues Pachuca desde el segundo 1 salió a buscar el gol. Con todo. Con todo, sí. Con todo. La verdad es que salió desde el principio a buscar el gol. Y pues obviamente Toluca, o sea, creo que este torneo tampoco se ha caracterizado por tener la mejor defensa. O sea, Sí. creo que fue de donde Sí. cogió un poquito. Entonces, juntando a que Pachuca tiene una gran ofensiva, tiene al goleador del torneo, que es Nico Ibáñez, Romario, que lo está haciendo extraordinario, pues todo se acomodó para que el Pachuca Qué ya vaya cosa. ganando 4-0. Pero vamos a ver si despierta, ¿no? Pues sí, Toluca en el a ver segundo si tiempo. alcanza a despertar o a hacer algo, ¿no? Algo, lo que sea. Y en la Liga Femenil arrancaron los cuartos de final con el juego entre Cruz Azul y Chivas. Las de Guadalajara vencieron de visita 1-0 a las de la Noria con gol de Alicia Cervantes. Les fue bien, ¿eh? Porque el líder, que era Chivas, recibiendo, o bueno, más bien visitando a Cruz Azul, que quedó en la posición número 8. Yo pensé que Chivas iba a golear en el Estadio Azteca, la verdad es que no, 1-0. Y bueno, ya todo se decidirá en el Estadio Akron. Mañana se juegan los otros 3 partidos de ida. Pachuca recibe a Monterrey, Tigres visita a Toluca y América a Xolas. Así que también estaremos muy pendientes de lo que suceda en la Liga MX femenil en estos cuartos de final. Y faltan 24 días para el Mundial de Qatar. De las 32 selecciones que participarán, hay 9 con entrenadores extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que no nacieron en el país que dirigen, así que vamos a revisar cuáles son las selecciones. Corea del Sur con el portugués Paulo Bento, Ecuador con el argentino Gustavo Alfaro, Irán con el portugués Carlos Queiroz, los anfitriones con el español Félix Sánchez, Costa Rica con el colombiano Luis Suárez, Canadá con el inglés John Herdman, Arabia Saudita con el francés Hervé Renard, Bélgica con el español Roberto Martínez y por supuesto México con el Tata Martino. En la historia de las Copas del Mundo, desde la realizada en 1930, nunca una selección con estratega de otro país ha sido campeón. 3 veces se ha quedado en la orilla. Así estos datos pues curiosos y diferentes que les vamos a estar presentando de aquí hasta que sea el inicio del Mundial. Y comenzó la semana 8 de la NFL. Los Bucaneros de Tampa Bay reciben a los Cuervos de Baltimore en el Raymond James Stadium. Ahorita les vamos a decir cómo va el partido porque me quedé muy picada, la verdad. ¿También ese? O sea, Mariana, tenías dos pantallas. Me quedé muy picada con la final, pero bueno, en el tercer cuarto van 10-3, ganando los de Tampa Bay. Tom Brady perdió los 2 últimos partidos y no conoce la derrota en 3 seguidos desde hace 20 años. Es decir, si Tampa Bay pierde hoy, sería el tercer partido consecutivo que pierde y esto no pasa desde hace 20 años. Entonces vamos a ver qué pasa. Un partido de muy poquitos puntos. Así han sido como los últimos partidos de jueves. Sí. Entonces vamos a ver qué pasa. Ya está. Muy bien. Gracias, pues estamos Clau. pendientes. Gracias a ti, Mariana. En nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, en nombre de mis compañeras, le doy las gracias por acompañarnos en Latinus Diario completamente en vivo por Facebook, YouTube y Twitter de Latinus. Si ustedes no nos pudieron acompañar, ya sabe que aquí seguimos y también en las plataformas de podcast de Amazon, Apple y Spotify. Soy Claudio Ochoa Huerta. Nos vemos mañana en punto de las 8:30. Pásela bien.